Buenas noches, y aquí estamos abriendo una nueva edición de Entre Líneas en Jacobasi TV, programa que usted disfruta los lunes a las 22, luego en distintos horarios, distintos días, en esta misma pantalla y por supuesto en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en canales exclusivos por los cuales usted puede disponer la posibilidad de volver a ver el programa si le resultó interesante o verlo si es que se lo perdió. Así que aquí estamos iniciando una nueva edición de Entre Líneas en Jacobasi TV. Y siguen las campañas electorales en distintos lugares, se van concretando elecciones. El Partido Provincial, Juntos Somos Río Negro, ha obtenido contundentes victorias tanto en el Bolsón como en los Menucos, lo que hace afianzar aún más la condición de liderazgo que tiene el partido en distintos puntos de la provincia. Y por supuesto, ya empiezan a alzarse las voces que están pidiendo que a partir de este potencial que tiene el partido Juntos Somos Río Negro, también se proyecte con diputados y senadores en el ámbito nacional. Cosa que no sería descabellada de entender, puesto que hay muchos partidos, o hay distintos partidos provinciales que sí los tienen y que durante muchos años han mantenido sus diputados y senadores correspondientes a, sus distintos representantes, los diputados por la gente, los senadores por el territorio provincial. Así que una de las primeras voces que se alzó en este sentido justamente proviene de los Menucos de Jaguar, que se expresó en este sentido. Habrá que esperar seguramente cómo se van concretando también el resto de las elecciones en lo que tiene que ver con los otros municipios a medida que se vayan realizando. Recordemos que está previsto para el 23 de junio las elecciones aquí en Jacobasi y en otros lugares. Va a ser un día importante sin duda, porque allí se va a poder tener ya un perfil más claro de cómo quedan los municipios de cara a la intención que Juntos Somos Río Negro tuvo desde un principio de desdoblar estas elecciones y de tratar de juntar la mayor cantidad de elecciones municipales posibles en el mismo día y tratar de que la menor cantidad de elecciones posibles fuesen con las nacionales de octubre. Tal vez esto también ligado a esta intención que ahora va saliendo a la superficie de buscar instalar diputados y senadores en el Congreso Nacional. Yo creo que tiene todo el potencial Juntos Somos Río Negro, tiene la gente, ganó las elecciones provinciales. Habrá que ver si allí, en ese caso, en el caso de tratar de buscar instalar sus propios diputados y senadores, a ver si allí responde también la gente, porque va a estar muy polarizada a nivel nacional seguramente la elección, con 2 o 3 candidatos o 4 tal vez, que van a sobresalir por sobre el resto. Y la gran pregunta es entonces, si Juntos Somos Río Negro
va a ir con su boletita separada, sin ningún presidente arriba, cosa que le restaría bastantes chances, porque siempre se sabe que la boleta con alguna imagen presidencial tracciona. Pero ojo que en estas elecciones la cosa es distinta, porque las imágenes presidenciales, hasta aquí estamos viendo que es cierto que traccionan, pero tampoco traccionan del todo, porque Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, hasta ahora los dos que más han sobresalido tienen más alto índice de rechazo que de aceptación. Y las terceras posibilidades todavía no aparecen con claridad, ni Urtubey, ni Massa, ni Lavagna, Pichetto, que tal vez, bueno, un José Luis Espert que ha aparecido últimamente, digo que tal vez podrían entrar a conjugarse junto con sectores más progresistas o de izquierda, no aparecen con claridad presentando uno o dos candidatos que puedan terciar en este liderazgo de puntos electorales que hasta el momento están teniendo Cristina Fernández y Mauricio Macri. Habrá que ver entonces, en función de esto, cuál es la decisión que toma Juntos Somos Río Negro. Primero, si va a contender con diputados y senadores en las próximas elecciones para el Congreso de la Nación. En segundo término, si lo va a hacer con boleta propia sin engancharse en ninguna presidencial, o si por el contrario se va a decidir por apoyar alguna de las fórmulas presidenciales, cosa que veo bastante difícil. Yo creo que si se da esta postura que han expresado algunos dirigentes de Juntos Somos Río Negro, seguramente va a ir por el otro lado, por el lado de los partidos provinciales que tienen sus propios nombres de senadores y diputados en el Congreso Nacional. Dicho esto, ¿qué pasa con las elecciones en Jacobasi, las municipales? Bueno, sigue avanzando el proceso electoral. La Junta Electoral todavía no se ha expedido sobre la Junta Electoral, digo la Junta Electoral porque es el primer canal en el cual se presentan las solicitudes de impugnación. No se ha expedido sobre la impugnación de la fecha de elecciones. Habrá que ver qué es lo que contesta el Tribunal Electoral Provincial, que es en definitiva el que tendrá que dar curso a esos pedidos. En el caso de Beltrán, que hizo un pedido similar, no similar en cuanto a que la fecha no estaba así considerada por sus cartas orgánicas, sino un pedido de cambio porque no estaban las características de la convocatoria de acuerdo a la forma con que debiera haber sido hecho. Entonces, el fiscal de la provincia dictaminó hasta ahora que, bueno, que las elecciones debían realizarse en octubre, en Beltrán. Habrá que ver si esto lo convalida, todavía falta el paso del Superior Tribunal de Justicia. Estas cosas seguramente se van a acelerar en estos días porque ya estamos a muy poco tiempo del 23 de junio. Pero le proponía, ¿qué pasa aquí en Jacobasi? Se presentaron las listas y tal cual como suponíamos, el poco espacio de tiempo que se ha dejado para la dinámica democrática interna de los partidos también incidió en que se cometieran errores en las listas. Algunos errores pequeños, de forma, pero a veces en desacuerdo con las legislaciones, con los requisitos o con lo que pueda haber entendido la Junta Electoral que correspondía observar. Se presentaron observaciones que este martes vence el plazo, ya tienen que estar resueltas las observaciones que le ha hecho la Junta a cada partido por sus listas. Tengo entendido que los partidos la han corregido esos errores que tenían, acomodando un poco los listados, reemplazando personas en algún caso, pero bueno, se dio curso a esto, que es tener las listas.
a partir de ahora, ya de estos próximos días, en esta semana, ya se dará difusión seguramente las listas oficializadas por la Junta Electoral de Candidatos. Así que hay que seguir esperando el devenir de esta campaña electoral que depara muchas incógnitas en cuanto a los números que se puede llegar a obtener de aquí en adelante, porque hay muchas cuestiones que están dando vuelta. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los votantes de la Unión Cívica Radical que acompañaron a Juntos Somos Río Negro? ¿Qué va a pasar con uno de los dos sectores que tenía Juntos Somos Río Negro? ¿Qué va a pasar con los votos que aparecieron de Soria como candidato a gobernador y los votos de Elena como candidata a legisladora? Los dos votos en el mismo sobre, que son unos cuantos. Habrá que ver qué pasa con las distintas acciones que puedan llegar a tener los ciudadanos independientes de cara a la evaluación de gestiones, en fin, a las propuestas que hagan los distintos partidos políticos. Por eso le digo que va a ser una elección bastante atípica. Ya vienen dándose casos curiosos, ¿no? Usted recuerde que cuando las elecciones han sido nacionales ha habido un resultado, las provinciales otro, las municipales otro. Ya ha sucedido esto. O sea que no es nada raro de que los votos vayan de un lado para el otro, le quiero decir, ¿no? De aquí para allá. Habrá que esperar entonces cómo se va perfilando esta campaña electoral, cómo se va cerrando hacia el 23 de junio, cómo van confluyendo los componentes de los caudales electorales. Le proponía para la editorial, para este primer bloque del programa de hoy, de Entre Líneas, que tenemos semana tras semana, un título que pusimos allí en redes sociales: los 10 mandamientos, ¿pueden ser las 10 plagas? Esto haciendo un poco alusión o paralelismo, simplemente un dialéctico, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Con los casos bíblicos, ¿no? Los mandamientos por un lado y las plagas de Egipto por el otro. ¿A qué viene a cuento esto? Al famoso decálogo que el gobierno ha impulsado. Es más, que ahora formalmente en una carta el presidente firmó de puño y letra y le va a enviar a distintos sectores. Parece ser que ya no es hacia los sectores políticos nada más, sino que lo va a hacer con los sectores sindicales, con los sectores empresariales, sociales, religiosos. Habrá que ver qué contiene esta convocatoria. Pero por cierto es que lo está haciendo ahora el gobierno de Mauricio Macri porque le falló la primera instancia, que es la de tratar de que se pueda lograr sentar en una mesa uno por uno a los opositores con la simple acción del jefe de gabinete o del ministro del Interior o de algún otro interlocutor. Sergio Massa pidió que fuera el presidente en persona quien convocara. El presidente parece haber hecho caso a esto. Labaña dice que esto es marketing político. En fin, hay distintas miradas sobre este decálogo de propuestas de pacto que hace el gobierno nacional. La pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, faltando tan poco tiempo, ¿quién puede pensar en un conjunto de acuerdos? ¿Qué hace falta en el país? Consenso, diálogo con sectores sociales. Es cierto, pero digo,
¿Es ahora el tiempo? No. Pasó ya el tiempo con un montón de medidas que no fueron consultadas, que no fueron escuchadas las otras partes. ¿Alguien escuchó a los jubilados antes de la ley de la reforma previsional? Digo, no hay nadie que antes haya pensado esto, hay que hacer un acuerdo, bueno, sentémonos antes de tomar la medida. Ahora ya está todo tomado. Y si usted pone atención a los 10 puntos que el presidente Macri propone, en todos habla de sostener, mantener, como siguiendo un hilo conductor de lo que ya se ha hecho y que, guste o no guste a la gente del gobierno, socialmente nos instala hoy en un esquema de fracaso de la política económica. Una política económica que ha sido errática y que además ha realizado como resultado el incremento de los indicadores que se pretendían bajar, la inflación, la pobreza, entre otros. Y a uno se le ocurre pensar, este decálogo del gobierno nacional, que tal vez algún sector se siente a charlar, es un decálogo, son 10 puntos en esta convocatoria que el principal asidero que tienen parece no ser más que el de un compromiso informal, como lo fue tal vez la misma promesa de campaña del gobierno nacional actual. Y como nos estamos acostumbrando a que sean las promesas de campaña de distintos gobiernos o de distintos candidatos a los gobiernos. Así que cuando llegan a ser gobierno hacen otra cosa. ¿Se acuerdan que Menem decía, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie? Bueno, esto parece que es moneda corriente. Sabemos todos, porque lo hemos visto y nos cansan de pasarlo en archivos por televisión, que el presidente Macri había prometido quitar impuestos a las ganancias de los sueldos de los trabajadores y de los jubilados. Había prometido bajar la pobreza, bajar la inflación, pobreza cero, decía, es más, ¿no? Decía que la inflación era simplemente el resultado de los que no sabían gobernar. Esto era previo, en los meses previos a las elecciones, justo como estamos ahora. Es decir, que si en ese momento se hubiese firmado un acuerdo de 10 puntos donde se hubiese dicho vamos a pobreza cero, vamos a bajar la inflación, vamos a sacar impuestos a las ganancias, nada de eso se hubiese cumplido, el dólar no se va a disparar, nada de eso se hubiese podido cumplir. Entonces, la pregunta es, en estos meses donde ya estamos a poco de presentación de listas, a pocos días de las PASO, porque agosto, sí, parece que agosto espera mucho, pero días hábiles son muy pocos. Estamos a muy pocos días hábiles creo que son 60 días hábiles de la efectivización de estas elecciones primarias. Así que estamos en las mismas condiciones que cuando los candidatos presentan sus propuestas y después, evidentemente, cuesta con el ejercicio del mandato que se plasmen en realizaciones. Por eso, a veces uno es escéptico. Uno sabe, porque todos sabemos que es bueno que haya consenso, que se sienten en una mesa, todos los sectores, pero que esas decisiones luego tengan una ejecución en el tiempo, ya eso es muy distinto, es un tema muy distinto. Insisto, lo ha demostrado inclusive el gobierno con idas y vueltas. A veces dio un paso hacia adelante, otro hacia atrás, uno adelante, otro atrás, se equivocó una y 1000 veces, dijo voy a hacer esto y hizo lo contrario. Pero ¿cuáles son esos 10 puntos? Porque parecen ser 10 mandamientos del Fondo Monetario Internacional, que pueden ser las 10 plagas para nuestro país. Si nos atenemos a mirar la letra chica de lo que ha sido, lo que se ejecutó en este sentido de cada uno de estos puntos a lo largo de estos 3 años y medio de gestión presidencial.
no hablemos de gestiones anteriores. Las gestiones anteriores tendrán sus propias culpas, tendrán sus propias cuestiones que también les tocarán, pero se está evaluando en estos momentos, con estos 10 puntos, con este decálogo, lo que a todas luces es lo que el gobierno nacional no ha podido construir, que es decir, bueno, ni siquiera llegar a las elecciones, después de 4 perdones en menos de un año que le dio el Fondo Monetario Internacional para que reencamine las cosas en el país. Obviamente, nada de esto sucedió, el dólar está estable merced a este nuevo acuerdo con el fondo que le permite poner 250 millones de dólares sobre la mesa cada día para mantenerlo quieto, tranquilo. Hay que ver si esto se cumple, porque 250 millones de dólares cuando hay corridas de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, no alcanza. Esperemos que todo sea un poco más tranquilo por el bien del país y por el bien de la transición hacia el gobierno que venga, fuere cual fuere. Pero le proponía una lectura rápida de los puntos, estos 10 mandamientos que parecen ser 10 mandamientos del Fondo Monetario Internacional y que amenazan con transformarse en las 10 plagas de nuestro país, y que yo entiendo que mucha gente lo puede pensar así. El primer punto nos habla de lograr y mantener un equilibrio fiscal. Primero, que no se pudo lograr. Segundo, ¿a costa de qué? Porque si el primer punto, el título es el equilibrio fiscal, si equilibrio fiscal va a significar mermas en la producción como hasta ahora, porque todo lo que se hizo hasta ahora fue en aras de mejorar el equilibrio fiscal, y nos encontramos con empresas que han cerrado. La Campañola ha cerrado en estos días 2 plantas, Arcor, un gigante en fin, hemos visto qué es lo que se ha hecho. La movilidad jubilatoria ha hecho que los jubilados pierdan poder adquisitivo, en fin, todas estas cuestiones en aras de reducir el déficit fiscal, el tema de los aumentos tarifarios, el tema de los aumentos de combustible, la inflación, todo es consecuencia de sacrificar todo por el equilibrio fiscal, que tampoco se cumplió, que tampoco se consiguió. Y el primer punto insiste como centro, entonces, como encabezado, que uno siempre pone el primer punto, el más importante, y el 10º el que quiere que pase por sobre la mesa como desapercibido. Pero ya vamos a llegar al 10º, pero el primero es ese, lograr el equilibrio fiscal. El segundo nos habla del Banco Central. Parece que las propuestas pasan todo por la macroeconomía y no por el bolsillo de la gente, que es lo que hoy por hoy está sintiendo. Yo creo que si esto pretende ser convocante para los sectores sociales, para los sectores que representan a la dirigencia sindical, yo creo que está muy lejos, porque arranca por las cuestiones macroeconómicas. Dice, por ejemplo, el segundo punto nos habla de mantener la independencia del Banco Central. ¿Para qué? Para lograr bajar la inflación. El Banco Central ha hecho lo que ha querido y no ha podido bajar la inflación, porque está demostrado que no solamente con política monetaria es como se baja la inflación. Y pareciera ser que yendo para allá no están yendo bien las cosas. Como si en la economía hubiese que ir para otro lado, hubiese que haber un cambio de rumbo. Sin embargo, se insiste con que la política monetaria es lo que permite el control de la inflación. Cosa que hasta ahora, insisto, no ha dado resultados. Es más, se habla de una espiral inflacionaria de aquí en adelante. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un montón de cosas que ya tienen aumentos de rastre, hay un montón de indicadores que así lo demuestran. Pero bueno, este segundo punto insiste en esto, en el tema del Banco Central como el método para controlar la inflación. Y la inflación, lamentablemente, está demostrado que pasa por otros caminos, no por una política monetaria en este sentido de restricción, de secar la plaza de dinero, de que la gente no tenga dinero, las empresas no tengan dinero.
El tercer punto también, fíjese usted el orden, ¿no?, que de importancia, los tres primeros puntos, ¿no? El tercer punto nos habla de cómo vamos a estar con respecto al mundo, de la integración al mundo, como si miráramos continuamente hacia afuera. Evidentemente esto se propuso hacer el gobierno nacional, mirar hacia afuera cuando ingresó, decía que iba a venir lluvia de capitales. ¿Se acuerda el famoso segundo semestre con los brotes verdes? Nada de eso pasó. Y hacia adentro estamos como estamos. Entonces, tenemos por un lado este tercer punto que insiste con mirar hacia el mundo, con arrodillarse ante el mundo para que vengan inversiones que en definitiva no han venido y que en estas condiciones en las que está el país también es complicado que vengan en estas mismas condiciones, porque el que tiene plata le conviene ponerlas en el ELIX, tiene, no sé, 100 millones de dólares, ¿qué va a abrir una planta? ¿Para qué? Si las plantas no están produciendo, si no hay mercado, no hay consumo, ¿va a poner 100 millones de dólares en dónde? Y la va a poner en el ELIX, que le están dando el 70%. Y después, cuando un buen día se cansa o alguien dice algo, bueno, sacan esa plata en el ELIX, se llevan los dólares con ganancias exorbitantes. Entonces, eso es mirar al mundo, eso es integrarse al mundo, es ser, no sé, la germinadora de dinero del mundo a costa de todo lo que sucede. Ese es el tercer punto. El cuarto punto de este decálogo que nos propone para discutir a todos, porque supongo que si lo está haciendo con los partidos políticos, sectores sociales, empresariales, sindicales, en algunos nosotros podremos, usted y yo, en algunos estamos. O sea que esos puntos nos tocarían también teóricamente para ser discutidos. El cuarto punto habla del respeto a los contratos y a los derechos adquiridos. O sea, respetar con las empresas los contratos. Yo le dije que, bueno, que le iba a pagar en dólares el petróleo, se lo tengo que pagar en dólares. Yo le dije que iba a pagar en dólares la energía, la tengo que pagar en dólares. Eso es respetar los contratos y los derechos adquiridos. Y la gran pregunta que yo le hago a usted es, ¿a usted le respetaron los derechos adquiridos? A ver, ahí, a ver si encuentro, hay un jubilado, a ver, ¿le respetaron los derechos adquiridos? Porque usted cuando trabajó, cuando empezó a trabajar, lo hizo bajo una legislación que le decía que le iban a pagar el 82% y aportó para eso. Sin embargo, hoy por hoy no está cobrando eso, no tiene derechos adquiridos usted asegurados. Cuando la Constitución nos habla de los derechos que todos debiéramos tener, y son derechos adquiridos por el solo hecho de ser argentinos, por el solo hecho de ser ciudadanos, muchos de ellos no se cumplen, muchos de ellos no están siendo cumplidos. Porque si hablamos del 50% de pobreza, de chicos que tienen hambre, no estamos cumpliendo cabalmente con la Constitución Nacional. Entonces, tenemos un punto, el punto cuarto, que nos habla de respetar los derechos adquiridos y los contratos con las grandes empresas, pero los contratos sociales no tienen derechos adquiridos. Eso no. Pasamos al quinto punto. El quinto punto ya acá empieza a mostrar un poco la hilacha por donde pasan las cuestiones de estos 10 puntos de acuerdo. Habla de este quinto punto de la famosa legislación laboral. Propone una legislación laboral moderna. ¿Y qué es una legislación laboral moderna? La precarización laboral, que hayan menos derechos, que
¿Cuál es? Que los salarios sean inferiores, bajar salarios, bajar consecuentemente la carga social a los empleadores para que los jubilados después ganen menos. ¿Qué implica una legislación laboral moderna? A ver, ¿por qué no se cumplen las leyes que han estado vigentes como corresponde? Y después hablemos, porque siempre adolecemos de este gran pecado. Queremos cambiar todo, pero nunca se cumplió lo que estaba hecho, o sea, nunca se cumplió la legislación como estaba. Pasa con todo, pasa con las constituciones, con las cartas orgánicas, con todo. Queremos cambiar todo, nos viene, nos ataca el querer cambiar todo y poner todo a la función de, o en función de nuestras visiones, de nuestros objetivos personales, de nuestros intereses. Y nunca hemos cumplido lo anterior, lo que estaba escrito. Entonces, quinto punto, el tema de la reforma laboral, tema polémico, por cierto. De hecho, se habló mucho de esta modernización laboral con los acuerdos con los petroleros, ¿se acuerda? Lo ponían como ejemplo, ¿no? Lamentablemente hoy Vaca Muerta tiene 2 muertos. Ya tiene 2 muertos. Apenas comenzado los primeros pasos, Vaca Muerta ya tiene 2 petroleros muertos. El sexto punto nos habla de la mecánica impositiva. Quiere o propone este sexto punto una rebaja, una reducción, dice, de la carga impositiva. Pero de los impuestos hay que saber que de los impuestos también salen diversas cuestiones que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con la asistencia social, con los hospitales, con la educación, porque habla de todos los impuestos, nacional, provincial, municipal. Entonces, si hay una baja generalizada de impuestos, después, ¿qué vamos a tener como sociedad? Es decir, si los impuestos, que la fuente de recaudación, yo estoy de acuerdo que hay muchos distorsionados, pero hay que apuntarle a esos. ¿Por qué no se empieza por bajar los que se propuso bajar? Por ejemplo, promesa de campaña, sacar impuestos a las ganancias para los trabajadores y jubilados. Eso hubiese sido una gran decisión, porque ese dinero del impuesto a las ganancias que cobran jubilados y trabajadores, y se vuelca rápidamente al consumo, generando más demanda, más empleos. No se empezó por ahí. Así que esto del tema impositivo también trae letra chica, como yo digo. Este acuerdo tiene grandes títulos, pero letra chica que nadie dice. El séptimo punto de estos 10 que propone el gobierno para firmar como pacto de caballeros, no sé cómo quieran llamarle, de difícil cumplimiento, porque evidentemente el gobierno que venga, sea cual fuere, va a tener que hacer las cosas como entiende que deben ser. Por eso creo que va a ser difícil que se sienten muchos candidatos a la mesa. Y algunos actores de la vida social se van a tener que sentar obligados. Los empresarios, por una cuestión de identificación, qué sé yo, algún sector religioso, a lo mejor por deferencia, pero no creo que el conjunto se siente. El séptimo punto, entonces, dijimos, propone lo que tiene que ver con el cambio en el sistema previsional. Ya vimos un ejemplo del cambio. ¿Qué pasó con ese cambio? Las jubilaciones perdieron un 25% con respecto a la inflación, al nivel del poder adquisitivo que tendrían sus salarios. Se propone ahora un cambio mayor todavía en el sistema previsional. ¿Y cuál sería el sistema para que sea sostenible, como lo llaman? Y
no quedan muchas opciones. Es lo que todos vienen hablando. Cambio en la edad jubilatoria, disminución en el ingreso inicial, disminución en la movilidad. Hemos hablado tanto en tantos programas sobre estos temas que creo que no hace falta darle más vueltas para saber a qué se refiere este séptimo punto cuando habla de un sistema previsional que sea sostenible, que tenga sustentabilidad. Una reforma previsional, reforma laboral. Usted va llevando la cuenta de todas las cosas que piden en estos 10 puntos. El octavo punto pide que no haya discrecionalidad en lo que tiene que ser con los manejos económicos del gobierno central frente a las provincias. Que no haya discrecionalidad, que no haya, en pocas palabras, que no haya amiguismo. Pero yo me pregunto, la provincia de Buenos Aires hace muy poco, no hace mucho, recibió 20.000 millones de los fondos de los jubilados del ANSES para superar situaciones propias. Dinero que no recibieron otras provincias. La provincia de San Luis vive reclamándole al gobierno nacional, es más, hasta le ganó judicialmente una sentencia que, bueno, que todavía no puede cobrar, por dinero que le retenía el gobierno nacional. Y así podría seguir enumerando montones de cuestiones que tienen que ver con esta dinámica del comportamiento del gobierno nacional frente a las provincias, que no es nuevo, por supuesto que no es nuevo, pero que no se puede poner en un decálogo de estas características. ¿Por qué? Y porque esa discrecionalidad está siendo ejercida en estos momentos. En el trato con las provincias, habla de disciplinamiento político. Y todos recordamos cuando hubieron determinadas leyes y los diputados consiguieron, diputados provinciales o inclusive de partidos de la oposición, y consiguieron un montón de cosas. Hay que hablar de diputados de La Pampa, por ejemplo, de diputados de Tucumán, que votaron en un sentido, y porque también existía esta discrecionalidad en el uso de los fondos del gobierno nacional. El noveno punto nos habla de las cuestiones de las estadísticas, que tienen que ser confiables, que tienen que ser independientes. Yo creo que con las estadísticas reflejan lo que los actos de gobierno han hecho. La estadística no es la inflación, no tiene la culpa el INDEC de la inflación, La inflación la vive usted, la vivo yo. No hace falta que haya un INDEC para decirnos cuánto aumentan las cosas, cuánto aumenta la energía, cuánto aumentan los pasajes, cuánto aumenta todo. No hace falta que haya un INDEC. El INDEC reflejará, pero ¿a quién se le puede ocurrir pensar que hace falta mencionar esto, no? Porque esta no es la causal, esta es la consecuencia, tema de las estadísticas. Y el último, 10º punto, tiene que ver con, bueno, le dije, el 10º punto es esas cosas que ya cuando uno está como cansado y pasan, y a veces es lo principal, habla de cumplir los compromisos con los acreedores. El país endeudado en LELIX con tasas de un 70% para mantener un dólar, préstamos históricos del Fondo Monetario Internacional en dólares que va a haber que devolverlos. Digo, cumplir con las deudas que... Esto es como si yo le dijera, no sé, supongamos que yo estuviera acá en esta mesa, fuera un restaurante, vengo, consumo todo, qué sé yo qué, y el próximo cliente que viene le digo, bueno, venga usted, asegure que va a pagar lo que yo consumí, Esto es más o menos lo mismo. Las deudas, hay que estudiar también por qué han sido contraídas esas deudas, con qué sentido, con qué finalidad. Hay muchas cuestiones
muy raras que han tenido en la economía en los últimos años y que debieran ser analizadas también. Bueno, 10 mandamientos o 10 plagas, usted decide qué son. Cosas que realmente construyen o cosas que buscan hacer más sólida la destrucción de una situación que se está viviendo, que usted lo vive cotidianamente. Usted decide, y seguramente muy pocos se van a sentar en torno a estos 10 puntos de la convocatoria, con un gobierno que ya está evidenciando que no tiene más aire para gobernar. Por eso busca ahora estos acuerdos para dar señales al exterior, ese exterior al cual vivió ponderando. Parecía que organizar la reunión del G20 nos iba a traer, no sé, un mar de bendiciones. Parecía que las giras internacionales, Davos, todo esto iba a ser redituable para la Argentina, y sin embargo estamos con menos fuentes de trabajo, con mayor pobreza, con mayor inflación. Vamos a hacer una pausa en Entre Líneas y ya están para conversar con nosotros los integrantes, los candidatos del Frente para la Victoria. Luego de la pausa, aquí en Jacobacci TV, en Entre Líneas, estamos con ellos para charlar sobre los temas de las elecciones que se vienen.